El 25 de mayo está a la vuelta de la esquina, fecha en la que va a tener lugar las elecciones europeas, una nueva cita electoral de la que vamos a hablar largo y tendido los medios de comunicación a lo largo de los próximos meses. Pero antes de entrar en campaña y antes de recurrir a los políticos, esta noche hemos querido saber si los jóvenes de Guadalajara saben qué es esto de la Unión Europea y para qué sirve. Así que no se muevan, porque en un instante, con 4 jóvenes de Guadalajara, hablamos de las elecciones europeas. Como les decimos, 4 jóvenes de Guadalajara de distintas edades y que se dedican a distintas cosas nos acompañan esta noche para ayudarnos a saber si los ciudadanos de a pie sabemos qué es esto de la Unión Europea. Damos la bienvenida, en primer lugar, a Diego Barbas, compañero periodista. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Nos acompaña Pablo Ruiz de Diego, opositor. Buenas noches. En el otro lado, Daniel Martínez, estudiante. Buenas noches. Buenas noches. Y también Alberto Ciruelos, estudiante también. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, para que todo el mundo que está en sus casas os conozca y sepamos las horquillas de edades que barajamos hoy en esta mesa de debate en la que no hay políticos, y ya llevamos 2 semanas, a ver si sigue la racha, van a presentarse todos y cada uno de ellos. En primer lugar, Diego, ¿tu edad? Bueno, yo soy Diego Barbas, tengo 24 años. Me presentaba Rosa como compañero, no sé si decir que soy de profesión becario, ¿no? Porque estoy como tantas y tantos jóvenes de España pues haciendo prácticas ya desde hace bastantes meses, en este caso en un medio de comunicación, y bueno, pues intentando pues evidentemente conseguir ese trabajo por el que todos estamos peleando en este tiempo. Pablo. Yo soy Pablo, estudié Ciencias Políticas y ahora llevo ya un tiempo opositando para las oposiciones de técnico de Hacienda. Por el otro lado, Daniel. Yo soy Daniel Martínez, antiguo becario de Telefónica en el sitio T, alumno de 4º año de Economía y de becario en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, del cual además formo parte del Consejo. Y por último, Alberto. Yo soy Alberto Ciruelos, tengo 18 años, estudio Periodismo y Humanidades y como Diego estoy de becario de momento, a ver si hay algo suerte. Mejor según pase el tiempo. Pues todos ellos nos van a hablar de la Unión Europea y lo primero que queremos saber es que nos digáis bajo vuestro punto de vista qué va a pasar el 25 de mayo. Por ejemplo, Diego. Pues a mí me gustaría pensar que se va a hablar mucho de Europa de aquí hasta el 25 de mayo, que se va a hablar de futuro, de cambio de modelo, sobre todo porque aquí en España estamos pues especialmente pendientes de ese cambio, ¿no? Por la situación económica que atravesamos. Pero lamentablemente imagino que al final lo que vamos a tener y a lo que vamos a asistir es, pues en este caso en España, a una lucha partidista entre nuestros 2 principales partidos de la oposición, pues que me temo que van a utilizar estas elecciones europeas un poco como termómetro para ver cómo están las cosas pues de aquí hasta que se celebren las próximas elecciones generales, y con además creo que algunos problemas o asuntos internos que resolver en ambos partidos. Así que yo creo que va a ser un poco más un terreno, digamos, de prueba para ellos, más que pues de un debate serio y profundo sobre la Unión Europea, sobre el presente y sobre todo sobre el futuro. Daniel. Pues yo no creo eso. Yo creo que dado el panorama que ha habido en España estos años, nuestros políticos han sabido aprender lo importante que es Europa, saben valorar el poder que tiene de decisión y los efectos económicos de sus leyes, y yo creo que de verdad van a plantear pues unos programas y unas ideas de acuerdo a lo que beneficia a España en este caso, y no un simple escenario de prueba para unas elecciones nacionales o municipales futuras. Pablo. Yo estoy de acuerdo con Diego. Siempre que hay elecciones europeas, los partidos políticos, en vez de hablar de Europa, hablan preferentemente de España. Además, los ciudadanos participamos en esa idea, utilizamos las europeas para castigar normalmente al gobierno cuando nos disgusta lo que hace, o para castigar a la oposición cuando nos disgusta lo que hace, y realmente de Europa poco se toca. Si tú preguntas a la gente qué propone un partido para Europa, casi nadie sabe lo que proponen, y mucha gente sabe lo que ha hecho mal el gobierno, lo que ha hecho bien el gobierno, y por eso en las europeas va a votar en ese sentido o en otro sentido. Alberto. Bueno, yo creo que en principio es imposible determinar exactamente lo que vaya a pasar, pero
que en parte ambos llevan razón en el sentido en el que igual se toman las europeas como algo muy nacional, cuando en realidad lo que estamos escogiendo es algo europeo, algo que nos va a afectar no desde dentro, sino desde fuera. Y deberíamos preocuparnos de otra manera, pero también es lógico que nos preocupemos de cómo va a afectar esto desde dentro, porque al final todas las medidas, se tomen desde donde se tomen, nos afectan a nosotros aquí, y los problemas están aquí, no están fuera de nosotros. Así que la preocupación, es normal que la preocupación esté centrada en temas nacionales, pero también es verdad que se debería europeizar más el debate entre las facciones políticas, que al final las que se enfrentan son las mismas. Cada vez que hay elecciones, cada vez que entramos en campaña y los medios de comunicación abordamos el espinoso tema de Europa, nos damos cuenta del poco conocimiento que tenemos de lo que es la Unión Europea, de las distintas instituciones que hay, de los eurodiputados, de los países que la forman y demás. ¿A vuestro nivel, a nivel de los jóvenes, hay conocimiento de lo que es Europa? No, yo creo que no hay conocimiento, pero entre otras cosas porque parece como que de Europa nos acordamos cada 4 años, ¿no? Se dice que el mundo de la política, los políticos se acuerdan de los ciudadanos cada 4 años, cuando llega el momento de acercarse a las urnas, y digo que seguramente muchas personas piensen así, puede que sea así, pero en el caso europeo además es que yo creo que solamente parecemos acordarnos de Europa cada 4 años, solamente se quiere hacer pedagogía sobre lo que es Europa y lo que podemos obtener de Europa cuando se acercan esas elecciones europeas, momento en el que sí que pues muchos de nuestros políticos están un poco más obsesionados pues con hablar de las elecciones europeas, siguiendo también tácticas muy partidistas, porque yo quiero recordar las últimas elecciones europeas, las de 2009, en ese caso, por ejemplo, uno de los dos partidos sí que pretendía hablar más de Europa, entre otras cosas, porque hacer campaña con lo que había en España empezaba a ser muy, muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es que se empiece a dar a conocer Europa no cada 4 años, sino que la gente sepa lo que Europa representa y sobre todo cómo repercuten las decisiones que se toman en Europa en nuestro día a día, porque es mucho más de lo que la gente se piensa. Y eso, o sea, la escasez, la poca pedagogía que se hace, unido además a que últimamente todas las malas noticias llegan de Europa, y además creo que hay cosas que no se están explicando, pues desde luego que la gente sabe poco de Europa, y además lo poco que sabe parece ser malo, cuando no es así o no tendría que ser así. Y en cualquier caso el que vea esta situación como mala o negativa, bueno, pues ahora es el momento, ¿no?, de como poco informarse y elegir cuál es, bueno, pues la opción más acorde a lo que uno piensa o espera. Ese es el deseo que tenemos cada 4 años, pero viene siendo, no sé si estaréis de acuerdo o no, como lo de ir al gimnasio o dejar de fumar en enero, algo que más allá del día 26 se nos empieza a difuminar a todos. Es que en cierta parte lleva mucha razón en lo que ha dicho el compañero, porque para los jóvenes Europa es Erasmus y es poder viajar fuera de Europa, o sea, fuera de España, sin necesidad de utilizar pasaporte, te dan muchas facilidades para salir de tu país, pero no nos damos cuenta como ciudadanos que muchas de las políticas que se llevan practicando en España, sobre todo a raíz de los 2 últimos años, son de Europa. La reforma laboral que se ha puesto en España, que nos afecta sobre todo a los jóvenes, porque somos las más víctimas de la precariedad laboral, los que más desempleo tenemos. Ha sido Europa la que ha dado las directrices de la reforma laboral y de casi todas las reformas económicas que se han puesto en práctica en nuestro país. Y la gente todavía, en este caso los jóvenes, no tenemos todavía esa idea de que Europa va más allá de todos esos ámbitos. Pues yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis. Si es verdad que a grandes rasgos nuestros jóvenes no conocen en profundidad lo que es Europa, pero yo creo que si a cualquiera le nombras Angela Merkel o el Banco Central Europeo, yo creo que sí que ya saben un poco más que lo que se sabía antes, se preocupan un poco más, y casos, pues por ejemplo, con el Tribunal Europeo rechazando nuestras cláusulas suelo bancarias, dan a entender ya el poder de verdad que tiene Europa y las leyes que se aplican no solo lejos de España, que estamos en Europa, España es parte de Europa y tenemos que acatar esas leyes. Entonces, yo creo que los jóvenes sí que se van concienciando, van tomando conciencia de una España dentro de Europa. Alberto. Hombre, yo creo que hay una conciencia de lo que es Europa, pero es una conciencia un poco difusa, un poco difuminada, brumosa. Parece un ente así alejado de nosotros, cuando en realidad lleva razón él en que formamos parte de lo que de verdad es Europa. Y entre los jóvenes creo que lamentablemente pues igual no se toca mucho. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, que, hombre, sí, la juventud debería tratar más estos temas. No es que falte información, quizá haya un poco de sobreinformación o
o que sea difícil acceder a fuentes buenas o que no sean atractivas. Pero, bueno. Las últimas noticias que han salido en los medios, como decía Daniel, ¿nos ayudan a sentir esa implicación que tiene España con la Unión Europea? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Y en cualquier caso, ahí están las noticias y también está el cómo se expliquen algunas noticias y sobre todo la interpretación interesada que algunos hacen de determinadas noticias. Porque mencionaba ahora Daniel al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este último año, con toda la polémica de la doctrina Parot, pues mucha gente, mismamente por coger un ejemplo, mucha gente al final la sensación que tiene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es algo malo, es algo que en este caso ha permitido salir a algunos etarras de las cárceles, y al final la imagen y la losa negativa que tiene sobre sí misma pues es impresionante en algunos sectores, ¿no? Pero no hay nadie que salga a defender ese tribunal, y hay muy poca gente que a lo mejor conoce que ese tribunal es precisamente una de las mayores garantías que hemos conseguido como ciudadanos europeos, porque es ese tribunal que tiene que velar por nuestros derechos más fundamentales. Y como ese asunto, yo creo que hay pues muchos otros asuntos que al final están todos los días metidos pues en la rapidez y la velocidad del cruce de noticias y de informaciones, de discursos, de contradiscursos, y al final, bueno, pues yo creo que falta pedagogía. Yo creo que incluso en las escuelas todo el mundo hemos estudiado lo que es Europa, todo el mundo nos hemos estudiado 50 veces las instituciones europeas, la historia, la integración europea, pero realmente no va más allá. Tampoco, de momento, yo creo que el sistema es capaz de reflejar la importancia que tiene Europa. Mismamente esta mañana, cuando conocíamos pues que Europa ha tumbado el céntimo sanitario en España, pues es que echar gasolina también tiene algo tan simple como ir a repostar. Pues ahí también está Europa, ¿no? Que en este caso ha dicho que lo que estaba ocurriendo aquí en algunas comunidades autónomas pues no estaba ajustado a las normativas y a las directivas europeas. Entonces, yo creo que falta pedagogía. Sí que creo que la gente es consciente, o es cada vez más consciente, de que Europa evidentemente es importante, pero creo que la imagen que seguimos teniendo de Europa es negativa, y yo creo que además una imagen un poco estrecha. Ni siquiera nos hacemos a la idea de la cantidad de directivas y de legislación que se aprueba diariamente en Europa y que repercute directísimamente sobre nuestras vidas, sobre nuestro día a día. Daniel, ¿algo que apuntar? Pues lo mismo, otra vez no vuelvo a estar. ¿No la ha convencido? No estoy de acuerdo de nuevo. Yo creo que precisamente estamos hablando de noticias, estás hablando de la noticia de la doctrina Parot, y luego hemos mencionado noticias como las cláusulas suelo o el céntimo sanitario, dos de las cuales van a repercutir beneficiosamente directamente en el ciudadano. Entonces no creo que sea una visión tan negativa como plantea mi compañero. O sea, son dos noticias positivas frente a una negativa. Y además estoy en cierta parte de acuerdo, porque son muchas veces los partidos políticos españoles los que no quieren explicar qué es Europa, porque mencionando la doctrina Parot, en vez de explicar que esto es algo que ha venido de Europa y que se acata algo que ha venido de Europa, hubo un intento de que nosotros no somos responsables de esto, de que no compartimos esto, de que el Tribunal Europeo no comprende la situación que tenemos en España. En vez de tratar de hacer pedagogía, de entender que estamos en Europa, que para las buenas estamos en Europa y para las malas también, muchas veces, por esa falta de comprensión y porque los partidos políticos, ya digo, no quieren explicarlo, el partido del gobierno todavía no ha puesto de candidato a nadie para las elecciones europeas. Yo creo que eso dice mucho cuando ya están cerca. También el ciudadano le resulta por ese motivo difícilmente entender qué es Europa y entender ahora qué aspectos positivos tiene Europa. Alberto. Hombre, yo creo que existen los medios como para saber lo que es Europa. Lo que falta yo creo que es interés, y eso en parte es irresponsabilidad desde nosotros, que somos la juventud, y deberíamos reconocerlo, preocuparnos más de lo que nos concierne e intentar mejorar una situación de la que podemos tener conocimiento, que parece que si no nos informan los medios no nos va a llegar la información. Si los políticos no hablan de ello, no van a hablar los medios. Y hombre, ahora estamos en una sociedad multimedia en la que uno puede actuar de la forma en la que quiere, informarse de lo que quiere. ¿Que el problema sea más la selección de la información? Sí, en Internet hay de todo, pero se puede informar uno.
Completamente de acuerdo. Sí, está claro que falta interés por nuestra parte, como ciudadanos, pero hay muchas cosas que cambiar a la hora de hacer política desde Europa. Señalaba el compañero que es que ahora mismo, a escasos meses, ni siquiera sabemos en España todavía cuál es la terna de candidatos, cuáles son todos los candidatos que van a concurrir a esas elecciones europeas. Pronto lo sabremos, ¿no? Pero que al final, y lamentablemente muchas veces estas candidaturas, sobre todo las europeas, al final digamos que obedecen a ajustes internos, a cuentas pendientes dentro de los partidos, y eso es lo que no puede ser. Si es evidente que Europa es importante, y yo estoy seguro que a la gente le interesa Europa, y cuanto más se conozca el proyecto europeo, más interesados estaremos, pero creo que no se puede desvirtuar el debate, y creo que nuestros políticos deberían respetar un poco más lo que es precisamente el proyecto europeo. Sí que ha cambiado algo. En estas elecciones es verdad que sabemos que al menos el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata van a llevar un único cabeza de lista, porque es la primera vez que desde el Parlamento se elegirá el presidente de la Comisión, y en eso es verdad que algo, bueno, poco a poco parece que vamos avanzando. Pero en cualquier caso yo creo que queda mucho por hacer, y creo que además tiene mucho que ver con la velocidad a la que hagamos esa integración política que todavía está pendiente en la Unión Europea. Creo que queda mucho por hacer, sobre todo eso a nivel político, y hay que integrarnos a nivel político. ¿Es tan importante saber quién se va a presentar? Es decir, ¿va a depender vuestro voto de quién se presente? Porque cuando hay elecciones municipales, uno suele decir, o los medios de comunicación solemos decir, que en los pueblos se vota más a la persona que al partido, cosa que no sucede cuando hay unas elecciones nacionales. En elecciones europeas, ¿qué se vota? ¿Ideología? ¿Persona? ¿Se vota porque hay unas elecciones más? Desde mi punto de vista, relacionándolo con lo que había dicho antes, normalmente de número uno en los principales partidos se pone al que quieres jubilar, al que ya te molesta, al que ya te estorba, al que ya en España ya tiene, por así decirlo, la carrera política acabada, y un retiro honorífico es enviarle de número uno para Europa. Y luego su discurso, sus ideas, realmente a la gente le interesa poco, porque siempre que se vote Europa, lo que he dicho antes, siempre es voto castigo. Si ahora ve uno las encuestas, parece que la gente está más metida en el rollo de España, de la política española, y piensa más en castigar al gobierno nacional, castigar más a la oposición, pero de qué propone el gobierno o qué propone la oposición para Europa, a la gente eso no parece que no le interesa. Daniel. Pues yo creo que no debemos aprovechar unas disputas internas políticas dentro de los partidos que se presentan para decir que los jóvenes estamos desinformados o que se está aquí aprovechando en España, y me parece una acusación ligeramente grave decir que se pone de número uno al honorífico que se va a jubilar, que me parece un desprestigio para Europa. Yo creo que se presentan unas listas de acuerdo a lo que queremos de Europa, entendemos Europa como lo que es, una integración común, España es parte de ella, nos ha beneficiado mucho en términos de aliviación de la crisis y de comercio, que hay que recordar que muchas de nuestras exportaciones, que precisamente un sector que ha estado creciendo durante la crisis, son a países de Europa, que se permite gracias a la integración europea, ese libre comercio, y no creo que poner ahí un cabeza de serie, de honorífico y para jubilarse sea de verdad lo que consideren estos partidos políticos. Yo creo que de verdad quieren llegar a Europa, quieren llegar a poner a España dentro de Europa, porque podemos pensar que sí que en Europa se nos ha dejado un poco aparte por ser eso de los países latinos de Europa, pero yo creo que de verdad se plantea seriamente. Si hay disputas internas por el número uno, serán pues por el funcionamiento de cualquier organización que ahora mismo en España, que funcionan las cosas pues como funcionen, y no creo que estemos en ese caso de desprestigiar a Europa poniendo a una cabeza de serie para jubilación. Yo te tengo que llevar la contraria. Creo que hay casos, y podríamos dar nombres y apellidos, ¿no? Sí. Y creo que es bastante evidente de personas pues que finalizan su etapa, políticos a los que se les debe mucho dentro de los partidos, y que un destino apetecible, vamos a decir, puede ser Europa. Efectivamente, al final las personas marcan mucho, ¿no? Las opciones de los votantes. Yo no creo que, o por lo menos hablo por mí, en mi caso, pues desde luego que la persona al final es el rostro, ¿no? Es la cara, detrás está el proyecto y están las ideas.
pero es que indirectamente nuestros dos principales partidos, digo al menos esos dos principales partidos, sí que quieren que esa persona sea la determinante, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo la designación que ya conocemos de Elena Valenciano, ¿no? como candidata. Bueno, pues el Partido Socialista tiene ahora mismo su estrategia puesta encima de la mesa, ¿no? Y el Partido Popular está buscando un candidato con el que intentar contentar a todas las sensibilidades que agrupa dentro de su partido y que últimamente están, pues digamos, un poco en pie, entre otras cosas, por ese fallo europeo del Tribunal Europeo, ¿no? Con el tema de la doctrina Parot. Entonces, lamentablemente yo es que sí creo que al final esto no son más que cálculos y demás. Y dices que es grave, a mí sí que me parece grave, pero me parece grave que esto sea así y que no se hable realmente de Europa y de la importancia que tiene Europa. Sobre todo porque en estos momentos en los que la crisis económica pues, golpea a nuestro país de forma especial, pues es Europa quien tendrá que dar una respuesta al elevadísimo paro juvenil que tenemos ahora mismo en España. Es que ahora mismo ni siquiera es algo a futuro, muchos proyectos de investigación se están financiando con fondos europeos, porque en España esos fondos han sido recortados, completamente retirados. Yo hace unos días leía mismamente el dato que daban desde la Universidad de Alcalá, que en 4 años han pasado de menos de 1 millón de euros de dinero procedente de Europa destinado a proyectos de investigación, han pasado a los 8 millones en 4 años. O sea, es un tema evidentemente muy importante, pero es un tema que hay que explicarlo y que hay que hablar, y al final las elecciones no pueden reducirse a la eterna lucha partidista entre los dos partidos que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Bueno, seguramente algo pueda cambiar, ¿no? Parece que las cosas están cambiando. Precisamente yo creo que sí que ahora los jóvenes sí que podemos estar, aunque no lo parezca, más concienciados. El problema seguramente es que no hay una opción clara que aglutine todo el sentimiento que ahora mismo se mueve, ¿no? dentro de los jóvenes, pero no, o sea, tampoco es cuestión de decir que los jóvenes no nos implicamos o que los jóvenes no estamos informados. Lo que estamos es muy desilusionados, y yo creo que el debate y lo que nos ponen encima de la mesa al final es que no es ni atractivo ni ilusionante, que creo que son dos cuestiones fundamentales. Alberto. Hombre, yo creo que el candidato al final no va a ser determinante para el voto. Siendo realista, se va a votar un partido en el que ya la mayoría de la gente está lo tiene decidido. Sí. Y también, lamentablemente, creo que en realidad no nos estamos preocupando más la juventud de lo que es Europa. Creo que en general a los jóvenes pues no les importa mucho, porque puede ser por la desilusión que antes decíais, pero creo que es más por dejadez, por el carácter de nuestra generación. Quizás sea triste, pero creo que es un poco así. ¿Por dejarse llevar? Sí, un poco de indiferencia mezclado con comodidad. ¿Puede tener algo que ver esa desilusión que apuntaba Diego? Ya sabía yo que me iba a equivocar de los nombres a lo largo del programa y ha empezado hoy. ¿Tiene algo que ver con esa desilusión que se palpa entre la gente joven? Sí, yo creo que está relacionado intrínsecamente entre el carácter de nosotros, o sea, de la juventud, y el carácter de nuestra clase política o del Estado en general, de toda la sociedad, porque a veces nos olvidamos de que la política o la economía es un reflejo de la sociedad misma. Son personas como nosotros que salen de la misma sociedad, de la economía, independientemente del puesto, son personas. Son personas que tienen un carácter que se ha formado dentro de una educación, y esa educación o esa casta, esa forma de ser es lo que realmente influye al final en cómo vamos a vivir nosotros, en cómo se va a ejercer ese poder. O sea, cómo es la gran mayoría de la sociedad española, yo creo que es lo que determina cómo es el político o cómo es la economía en general. ¿Pablo? La desafección existe porque con un 56% de desempleo juvenil ni se tiene la certeza de que el gobierno responde, ni se tiene muchísimo menos la certeza de que Europa responde. No es que los jóvenes seamos pasotas per se, porque pasemos de la política o pasemos de los políticos o pasemos de las ideas. Es porque si los problemas cotidianos da la sensación de que los políticos no reaccionan, no te ofrecen una alternativa, no te ofrecen una respuesta, y ahora que estamos hablando de Europa, siempre que hablamos de Europa al final acabamos en el ámbito nacional, de que sacan temas de España en las elecciones europeas, y algo como el desempleo juvenil, la respuesta tiene que venir de Europa, y de eso todavía no hemos oído hablar y seguramente oiremos poco.
falta incentivo por parte de Europa y por parte de España a que los jóvenes nos impliquemos más en la política europea. Hombre, pero no podemos dejarnos incentivar, también tenemos que buscar nosotros, y yo creo que hay de todo dentro de lo que es la juventud. Evidentemente no podemos decir que todos los jóvenes pasan, porque estamos aquí hablando de hablando de Europa. Vosotros os habéis prestado a hablar de Europa y a hablar de política. Si no hubiéramos querido, no hubiéramos venido, porque no nos han obligado. Y eso creo yo, que dentro de la juventud hay de todo, pero que no nos podemos olvidar de que si queremos interesarnos, podemos interesarnos. Y de que la desidia puede ser un problema en nuestra generación, sí, no todos, no digo que todos seamos unos dejados, no digo que todos nos dé igual. De hecho, la cosa al final importa porque te afecta directamente. Y esa preocupación por el ámbito nacional porque es lo que más directamente te influye. Lo que sí que creo que hay es poco interés para lo mucho que influye al final todo lo que es Europa, el poder que se ejerce desde la Unión Europea hacia todos nosotros. Todos los miembros. Daniel. Pues yo creo que esa desilusión ha quedado claramente demostrada en esta mesa. Pues mis compañeros pues, plantean que candidatos eligen al azar, que tenemos que esperar que Europa coja y solucione un problema, como comentabas, que era el paro juvenil. Y lo que no tenemos que olvidar es España está dentro de Europa. Entonces, si Europa es una entidad supranacional, es Europa la que debería ayudarnos con ese problema, y de hecho lo está ayudando. Hay una serie de reformas, ayudas y directivas planteadas. No estamos hablando de un problema solucionado a corto plazo. No es una cosa que se solucione ya. Los niveles de paro alcanzados en España no es una cosa que se solucionen ni ya ni en la semana que viene. Pero es una cosa que Europa tiene en cuenta, Europa está trabajando y Europa ha propuesto ya algunas directivas y algunos caminos por los que influir en ese. Pero hoy en día tú hablas de Europa y todo el mundo identifica Europa con Alemania y con las políticas que dicta Alemania. Y el modelo alemán es muy diferente del modelo español y se tiene la idea de que pretenden implantar unas reformas en España que no son realistas en nuestro modelo de sociedad que tenemos. Tenemos la sensación de que se actúa mal, de que se actúa tarde y de que ahora que estamos hablando de España respecto a Europa, de que no se tiene en cuenta no solamente la situación que podemos tener en España o que podemos tener en Italia o que podemos tener en Irlanda, sino que quien pone el dinero tiene el poder. Y en este caso es Alemania la que tiene el dinero y la que tiene el poder. Y es eso, se están llevando a cabo reformas tarde, mal. ¿Cómo vamos a tener interés en Europa si el sentimiento europeo en ámbito supranacional de lo que es la organización está totalmente desvirtuado? Y si aquí en España tenemos la sensación de que no es efectivo y de que no es realista. La desafección no es solamente de los jóvenes, la desafección es de toda la sociedad. Pero es más preocupante. Evidentemente los jóvenes tenemos más desafección porque es a los que más nos está golpeando la crisis, por lo que he dicho antes, el paro juvenil, la precariedad laboral. Bueno, depende de los tramos de edad. Los jóvenes tienen más fácil irse fuera que las personas de 50 años que se quedan en el paro. Claro. O ahora mismo no. Yo siempre digo de que para viajar al extranjero también hay clase social, porque el hecho de que te tengas que ir a otro país supone tener dinero para coger el billete, tener dinero para mantenerte allí hasta que encuentras trabajo. Si tus padres te pueden respaldar, bien, pero si tus padres también son víctimas del desempleo, ¿cómo lo haces? Sobre todo eso, sobre si se pueden ir o no los jóvenes o los no tan jóvenes al extranjero y el papel que sigue teniendo Europa en España y en todos y cada uno de nuestros comportamientos, vamos a hablar dentro de unos instantes, pero ya saben que esto es televisión y tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Hasta ahora.